Buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir. Muchas gracias a Vivian por aceptar la invitación de los organizadores, porque en realidad yo también soy invitado. Y quiero ser totalmente breve. Me dieron la misión de presentarla. Y para mí, de hecho, es un honor de verdad que me hayan dado esta misión. Y es como la oportunidad que me dan de contarles todo lo magnífico o lo magnífica que es Vivian, ¿ya? Pero no lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Simplemente voy a tratar de ser breve, y les voy a decir, Vivian es una persona que estudió bioquímica en la Universidad de La Habana, después ella emigró a Chile para hacer su doctorado, del cual yo tuve la fortuna de ser su profesor guía, y después emigró nuevamente a Estados Unidos University, formal laboral de ella, pero detrás de eso hay un montón de decisiones. Yo creo que Vivian es una mujer extremadamente valiente, ella hace lo que tenga que hacer para conseguir, en este caso, los resultados científicos. Yo creo que yo tuve la fortuna de contar con ella porque es la persona que hace el experimento que tiene que hacer, ¿ya? No le da la vuelta, no busca alternativas, hace el experimento que tiene que hacer, no importa cuál sea. Y yo creo que eso es fundamental en un científico cualquiera, especialmente para ustedes los jóvenes. Yo creo que hay que hacer el experimento que te va a ahorrar un montón de escritura en un paper de explicaciones, por qué no lo hiciste, por qué no. No, hay que hacer el experimento, ese, el que es necesario. Y eso Vivian lo tiene súper claro. Yo creo que eso es una virtud que tenemos, no sé si tenemos muchas, pero no sé, la verdad no sé. Es una virtud que tiene muy poca gente en nuestro campo. Y asimismo, en su estadía, en su pasantía por el laboratorio de Chris también, yo imagino que ha funcionado de la misma manera. Y esto que nos va a presentar de alguna manera representa eso también. Ella tiene un problema, tiene este problema que quiere resolver y va y lo resuelve. Busca la solución donde sea, con la técnica que sea o conversando con quien sea. Y yo creo que y eso es fundamental para todos nosotros, digamos, como científico. Bueno, nada más. Yo creo que eso es todo lo que tengo que decir. Aparte, digamos, de que para mí siempre fue un privilegio contar con ella como estudiante y ahora como amiga también. Gracias David por la generosa presentación y gracias a Valeria y a la Sobla por esta oportunidad. Yo ahora voy a compartir mi presentación y vamos a empezar a conversar de esto. Voy a tratar de sacar el puntero. Ok, aquí estamos bien. Todo el mundo me ve y me escucha, ¿verdad? Sí, perfectamente. Perfecto. Bueno, eso, primero que nada agradecer a ustedes por estar aquí y por escucharme. Yo decidí, Valeria cuando me contactó me propuso que podía presentar cualquier paper mío en el pasado, y que la idea del seminario era presentar un poco la ciencia detrás del telón, que tiene el nombre muy apropiado. Es hablar de cómo hablar de las anécdotas que hay detrás de lo que transcurre mientras uno hace los experimentos, de si hay cosas que encontramos por error o por casualidad o por suerte. Y yo creo que este paper venía bien a esto y viene bien porque además es mi último paper, que no he tenido muchas oportunidades para presentarlo debido al COVID y la situación que está mundial, que ya todos conocemos. Este paper se llama, tiene este título, esta proteína que se llama LRRC26, que es una unidad regulatoria del canal BK, canal activado por calcio y voltaje
de conductancia grande está expresada en células goblet del intestino o del tracto gastrointestinal, vamos a decirlo propiamente. Y este paper lo que resume es que regula al BK channel en esa célula, se sabe que es una unidad regulatoria, pero las corrientes nativas que contienen estas unidades es las que están poco descritas. Bueno, este canal está en esa célula y además esta unidad tiene un efecto protector cuando uno induce colitis en los ratones. Y eso es lo que yo voy a tratar de convencerlos en este seminario. Yo les ruego que todas las preguntas, esto es una conversación, todas las preguntas que tengan las hagan sin ningún problema, me pueden interrumpir en cualquier momento, yo voy a estar feliz de contestarlas y bueno, aquí voy a empezar ya. Quizás en este contexto, el canal BK no necesita mucha introducción, pero yo voy a hacer una introducción breve para las personas que no trabajan con BK en esta audiencia. BK Channel es, como ya dijo, un canal que es activado por calcio y por voltaje, tiene una unidad formadora de poro. El poro está formado por una proteína que tiene esta topología, y no me voy a detener mucho en la parte estructural, solo decir que como todos los demás canales de potasio tienen activados por voltaje, tienen un dominio sensor de voltaje, tiene un dominio de poro y tiene un dominio intracelular muy grande que es el responsable de la activación por calcio del canal. Esta proteína, este canal, la mínima unidad funcional es un tetrámero, un homotetrámero de 4 alfa subunit, 4 unidades de este tipo, unidades alfa. Y voy a decir rapidito que en términos de fisiología celular, este canal está involucrado en muchas funciones. Y la razón es porque esta unidad alfa está muy ampliamente expresada en casi todas las células. Y está involucrado en la regulación de la excitabilidad en las neuronas, en la liberación de neurotransmisores, en la relajación del músculo liso, en la liberación de hormonas y en la secreción de potasio en las células epiteliales. Esta es solo por mencionar algunas, y en este seminario ustedes van a ver que yo voy a hablar un poco de esta última función, que quizás es una de las menos estudiadas para este canal. Voy a terminar este slide diciendo que este canal está expresado en muchas células, pero tiene una tremenda variabilidad funcional en los diferentes tipos celulares y tejidos, y esa variabilidad funcional está dada por varias razones, pero una de ellas es que este canal se le unen proteínas regulatorias que sí son tejido específicas o son células específicas. O sea, se expresan solo en determinadas células o solo en determinados tejidos. Cuando yo llegué al laboratorio de Chris Lingle a hacer mi postdoc, eso fue allá a mediados del 2010, habían acabado, digamos, de descubrir, perdón. Jesús, tienes que ponerte en mute. Gracias. Ok. Les decía que cuando yo llegué a hacer mi postdoc al laboratorio de Chris Lingle, habían acabado de descubrir o de identificar esta proteína como subunidad regulatoria del canal. Esta proteína de las que yo les voy a hablar en este paper, que se llama LRRC26, porque es una Leucine Rich Repeat Containing Protein 26, y por eso le pusieron este nombre. La lograron identificar como unidad regulatoria en las células LNK, que es una línea celular de cáncer de próstata. Y bueno, el grupo de Aldrich, Janan Aldrich, lograron a través de espectrometría de masa
precipitaron el complejo donde estaba BK en estas células y encontraron esta proteína que ya se sabía que la corriente BK en estas células tenía unas propiedades muy fuera de lo común. Era una corriente BK que era capaz de activarse a potenciales muy cercanos al potencial de membrana en reposo y sin ningún incremento en la concentración de calcio intracelular. Esto fue un hallazgo tremendamente importante porque una de las cosas que podía justificar era la función de los canales BK en células epiteliales, pero en realidad hasta ese momento la única célula nativa que se había encontrado la corriente era en las células LNK. Esta proteína, que ellos le llamaron el RC26, antes había sido descrita o habían sido encontradas en un estudio que había hecho una biblioteca de genes que expresan en líneas tumorales o biopsias de tumores humanos, y le habían puesto el nombre, o sea, el grupo de personas que la describió, que la encontró en la biblioteca, le había puesto Cytokeratin Associated Protein in Cancer. En realidad ellos no se sabía en ese momento, eso fue en el 2006, la función de esta proteína, pero sí ellos habían encontrado que era muy abundante en muchas de las líneas celulares de cáncer que ellos habían estudiado y en muchas de las biopsias de pacientes que habían estudiado, especialmente en las biopsias de cáncer de colon, de cáncer mamario y de cáncer de próstata. Posteriormente, en el 2012, Jan and Aldrich también encontraron que en realidad no era solo esta proteína, era una familia de proteínas, todas con, digamos, esta similar topología. Esta es la topología predicha a partir de la secuencia, no hay estructura todavía de esta unidad regulatoria. Esta proteína tiene un solo segmento de transmembrana en el dominio intracelular corto, que tiene muchas cargas positivas, y tiene un dominio extracelular muy grande, que es el leucine rich repeat, o sea, el dominio rico en leucina, que forma esta estructura que en términos de BK no se sabe la función que tiene. Toda la regulación de BK viene de esta parte de la proteína, pero esta es una parte, esta otra parte extracelular, yo encuentro que es tremendamente interesante porque es análogo a este tipo de dominios. Es muy frecuente en proteínas que reconocen fragmentos bacterianos, secuencias bacterianas, pero bueno, BK todavía no se sabe especialmente para qué funciona. En este momento, yo llegué al laboratorio en el 2010, esto se había acabado de descubrir y yo me puse a trabajar por unos años en entender mejor la regulación de los BK channels por esta proteína. Vivian, tengo una preguntita. El LRC es una subunidad que está presente en células no neuronales o está presente en todas partes? Sí, de eso yo voy a hablar. Sí, al parecer está en células no neuronales. De eso yo voy a hablar. Nosotros hicimos el knockout del ratón y encontramos que está en células epiteliales secretorias. Yo voy a dar más detalles de eso. Yo creo que todavía hay mucho que aprender en ese sentido también. Bueno, aquí es solo para hacer un resumen breve de cuál es el efecto que tiene esta proteína en la función del canal, cuando esto es las corrientes de BK registradas en PatchClam. Esto es células heterólogamente, la expresión es heteróloga, esto no es células nativas, estos son ovocitos transfectados con las unidades alfa-LON, o sea, solo las unidades alfa o las unidades alfa con el RC26, y estos son registros
en ausencia de calcio y registros a 10 micromolar de calcio. Este es, digamos, el rango de calcio fisiológico que se pueda encontrar por ahí, el mayor rango. Y en gris aquí yo estoy mostrando, digamos, el rango de voltaje fisiológico para todas en cualquier célula que vive, las células excitables viven en este rango de potencial. Y bueno, yo solo quiero ilustrar aquí de esta manera con la curva de activación de la alfa, de cuando los canales tienen alfa solo, o cuando tienen alfa con LRC26, a cualquier concentración de calcio, el cambio en la activación es tan drástico, tanto como 120 milivolt de cambio. El shift es 120 milivolt, que hasta donde yo sé, probablemente es el efecto más grande que tiene cualquier unidad regulatoria de cualquier canal iónico. Otro efecto que tiene la proteína en la función del canal es que cambia la cinética de activación y de activación, la hace un poquitín más lenta. Y otra cosa es que cambia un poco la farmacología. Los canales BK que tienen esta proteína son insensibles a un activador que se llama malotoxin, que también se le dice Rotlevin. Aunque sí, los canales siguen siendo sensibles a iverotoxina, a paxilina, a TEA y a otros bloqueadores de canales de potasio. Eso es resumen general de cuáles son los efectos de esta proteína en BK. Bueno, estas eran las preguntas que en ese momento yo tenía. Yo estaba trabajando en algunos detalles del mecanismo de regulación de BK en mis primeros años de postdoc, pero en mi mente siempre estuvo también responder alguna de estas preguntas, y es ¿dónde está esta proteína expresada en células nativas? Yo estaba ya pensando en cuál es la transición de, cuál es la importancia funcional de esta regulación tan drástica, ¿no? ¿Cuál es la importancia fisiológica? Y para eso había que responder estas preguntas. Era esencial cuál es dónde está expresada esta proteína. Esta proteína está expresada, y donde está expresada su función implica la regulación de los canales de BK o tiene otras funciones. Y bueno, y finalmente, ¿cuál es el rol fisiológico de estos canales BK tan especiales? En todo esto, allá en el año 2014, nosotros en el laboratorio generamos el ratón knockout, el knockout global de esta proteína, y en este ratón pusimos el gen LAC-Z. Borramos toda la secuencia de la proteína y pusimos el gen LAC-Z, y entonces los canales, este ratón tiene la beta-galactosidasa, produce beta-galactosidasa bajo el control del promotor del LRC26. Entonces, eso nos permitía visualizar las células que producían o que tenían actividad promotora, o sea, donde el gen del LRC26 estaba activo y se traducía, siguiendo, digamos, este protocolo. Si uno hacía secciones de tejidos del ratón, la fijaba o absolutamente sin fijar, las congelaba y las tenía con el sustrato de la beta-galactosidasa, que es comercial, que es azul. Mucha gente lo usa para otras cosas. Uno podía identificar cuáles tejidos producían o tenían actividad promotora, o sea, donde el gen estaba activo. Nosotros hicimos este screening en un primer paper en el 2017 y encontramos que
que había muchísimos tejidos que tenían actividad beta-gal, y yo les voy a mostrar un ejemplo de cómo son las tinciones ahora en la siguiente diapositiva. Todos los tejidos que encontramos, y esta es una lista de ellos, el colon, el intestino delgado, glándulas salivares, la tráquea, los bronquiolos del pulmón, el órgano vomeronasal, la parte secretora, la conjuntiva del ojo, la próstata, el útero, todos tienen en común que son epitelios húmedos. La proteína está expresada en células epiteliales, pero no en todas células epiteliales. Y este es un ejemplo de lo que nosotros encontramos. Esta es una sección de colon. El colon es un tubo. Hicimos una sección transversal de colon, de ratón, y esto es lo que se ve. Hay que hacer en paralelo ratones wild type para hacer la tinción en exactamente las mismas condiciones, y si no hay ninguna señal en el wild type, y la señal azul que se ve en el knockout es específica del wild type, obviamente, como no tiene la beta-galactosidasa, no produce señal, y el knockout, como sí la tiene, produce señal. Y esto es la típica tinción que nosotros vimos en el año 2017 o 2016. Y es que las células azules, y yo les prometo que esto es azul oscuro el color, aunque se vea negro, están este es el lumen del colon, esta es la mucosa del colon, con las células epiteliales, después está la submucosa y el tejido, el músculo liso. El azul se concentra en el epitelio. Cuando nosotros vimos un poco más de detalles, esta tinción, ahí empezamos a ponernos en contacto con expertos en fisiología gastrointestinal. Algunos de ellos nos recomendaron hacer la tinción de PAS, que es la tinción clásica que se usa en histología para detectar células secretorias, porque la morfología de las células que se teñían de azul parecían ser células secretorias. Y fue así, o sea, cuando hicimos la tinción de PAS, que es una tinción que tiñe células que producen muy abundantemente mucopolisacáridos, el azul estaba generalmente casi siempre en células que producían mucus. Estas células en el colon se llaman células Goblet, y por eso el título de mi presentación. Fue digamos el primer hallazgo allá por el año 2016 de que esta proteína o el promotor del gen del ERC26 era activo en las células Goblet. Después de eso, ahora yo les voy a explicar un poco de fisiología del colon, porque cuando yo me encontré con estas evidencias, yo honestamente no tenía mucho conocimiento de la fisiología epitelial ni de la biología del intestino siquiera. Vivian, ¿sí? Tengo otra pregunta. De la slide anterior quedé con duda porque no entendí qué es lo que se está tiñendo acá, y como en el primer caso tú tienes un animal que es knockdown del LRC, ¿qué es lo que está en azul? ¿Y por qué no se ve en el wild type? Ok. Yo les explicaba antes, vamos atrás, el LRC26 tiene la beta-galactosidasa bajo control del promotor de LRC26. Si uno pone una célula, tiene el promotor activo, o sea, el gen estuviera activo, produce beta-galactosidasa a la célula. Y cuando uno le pone a la célula el sustrato de la beta-galactosidasa, ese sustrato se torna azul. Y esa célula la ves azul. Al final uno contratiñe con otra tinción solo para poder ver el tejido, ¿no? Para que el tejido no se quede blanco o semitransparente y uno lo pueda apreciar. Y por eso se ve así azul en el ERC26. Obviamente el wild type, que no tiene ninguna modificación genética, no hay beta-galactosidasa en estos ratones no producen beta-galactosidasa, entonces a no ser en unas células muy específicas,
y por eso siempre hay que poner el wild type como control. Estamos hablando del intestino, ¿no? Entonces, cuando tienes señal en el knockout que no está en lo absoluto en el wild type, tú puedes confiar en la especificidad de esa señal. Igual nosotros, esta fue la primera evidencia, nosotros hagamos, ya verán que hemos estudiado esto en mucho más detalle, tenemos mucho más al detalle determinada la tinción. Este fue solo el primer hallazgo. Ahí también nosotros hicimos un screening no solo de colon, hicimos screening de intestino, ya te digo, en todos estos tejidos encontramos tinción positiva, y nosotros además screeneamos tejido neuronal, cerebelo, no sé, corteza, hipocampo. Esto fue un trabajo muy intenso hecho por una persona del lab que se llama Chen Tao Yang, que pueden reconocerla aquí mismo, y sí, ahí ella hizo un screening de, yo creo, muchos tejidos de ratón, y encontró señal positiva en estos, y en otros muchos no. Por eso la conclusión que nosotros sacamos en este paper es que el ARC26 se expresaba en células epiteliales secretoras. Primariamente se expresaba ahí. Esa fue la conclusión. ¿Me decías otra pregunta? No, te decía que se nota la morfología. Yo no soy en lo absoluto conocedora de esta anatomía, pero se ven distintos los mutantes de los wild type. Sí, ahora las vamos a ver a más detalle en el paper del 2021 con mucho más detalle. Así que muchas gracias. Yo solo, todavía estoy en la parte introductoria. Quería explicarle un poquitín la morfología del colon y del epitelio del colon, sobre todo, porque yo me acuerdo cuando yo me encontré con este hallazgo, yo no sabía nada de esto, entonces pues es bueno conocer todo esto para poder entender lo que viene después. Este es el epitelio del colon. El epitelio del colon es un epitelio simple, o sea, es una asociación de células, una monocapa de células, que forman estructuras que se llaman criptas de Lieberkühn, que es como esta hendidura, y esto se repite a lo largo del colon, y por eso yo aquí pongo un tejido real, y esta es la cripta. Son estas hendiduras que se van repitiendo a lo largo del colon. Este es el lumen, y este es digamos aquí, esta es la lámina propia, que es lo que está después debajo de las criptas y entre las criptas, y después viene el músculo liso. El epitelio en el colon tiene distintos tipos de células. Tiene los enterocitos, que son las clásicas células absortivas. Tiene las células estas Goblet, que son de las que yo voy a hablar en mi presentación mucho. Tiene células enteroendocrinas, que son células, son como sensores epiteliales, y estas células, las enteroendocrinas, sí son excitables. Y además tiene stem cell. Y lo que pasa con el epitelio y esto pasa todo el tiempo, está pasando a nosotros ahora en nuestro epitelio. En el nicho, en el fondo de las criptas hay stem cells que se dividen y se empiezan a diferenciar, y mientras se diferencian migran hacia arriba. Y se van diferenciando en estos dos lineajes fundamentales, unos absortivos y otros secretores, y las células secretoras se convierten en células enteroendocrinas o Goblet mientras migran hacia arriba hasta que llegan a la parte de arriba. O sea, en la parte más cercana al lumen, las células son mucho más diferenciadas. En la parte más al fondo de la cripta, las células son mucho menos diferenciadas, y en el camino hay distintos tipos de diferenciación, distintos grados de diferenciación, vamos a decirlo así, de cada una de los lineajes. El epitelio además está cubierto por una capa de mucus, y en el colon esta capa de mucus es esencial. Esta capa de mucus es impermeable a las bacterias. El colon está lleno de bacterias, en la microbiota, que es además muy importante. Tenemos un montón de bacterias ahí que son
esenciales para digerir los alimentos y otras que no. Y esta capa de mucus separa las bacterias del epitelio en el colon. Esta capa de mucus es producida por las células Goblet. Y aquí estoy poniendo un esquema más ampliado de lo como es la célula Goblet. Estas células producen y secretan una proteína que se llama mucina 2. Esta mucina 2, que abreviada se dice en inglés MAC2, la mucina 2 es el esqueleto de esta capa de mucus que se secreta muy empaquetada y después se hidrata y se expande y forma la capa de mucus. Y encima de esa capa, que es impermeable a la bacteria, hay otra capa de mucus que le llaman la capa de mucus de afuera, que es mucho más porosa y deja penetrar las bacterias. Y las bacterias del microbioma del colon viven en esta área. En las células Goblet, además de secretar mucus, por lo que su función para mantener la barrera intestinal que hace que las bacterias estén separadas es esencial. Si estas bacterias estuvieran en contacto con el epitelio, la reacción inflamatoria se dispararía y se genera la inflamación. O sea, la función de barrera de las células Goblet es muy importante. Recientemente, eso fue en el año 2016, se encontró que las células Goblet tienen una función inmune muy importante también. Y es que ellas toman antígenos del lumen, los endocitan, hacen como un gap a través de la célula y los hacen pasar a células presentadoras, células dendríticas, que son células presentadoras de antígenos que están en la lámina propia, que es esta parte de abajo que tiene que ver con la inmunidad y con la tolerancia oral y con la parte de respuesta a inmunidad mucosal del colon. Y bueno, la función de la Goblet Cell ha ido creciendo en importancia en los últimos años en el campo de la inmunidad mucosal por estas dos funciones. Y bueno, y por los incrementos en los niveles de colitis y de enfermedades inflamatorias del tracto gastrointestinal que ha habido en los últimos años. Eso quería contarles de cómo es la función de todo esto. Y aquí viene cómo empezó este proyecto. Y esto es una anécdota que quería contarles de estas cosas pasan en la ciencia. Un día yo estaba presentando en la reunión del departamento estos resultados y estoy presentando casualmente estas tinciones con Lugal del año 2017, y de hecho presenté las tinciones en muchos de los tejidos que teníamos. Y Honsen, que es un profesor del departamento que trabaja en canales TRPV4 en macrófagos de la submucosa del colon, me dijo, ¿este ratón tiene algún fenotipo? Y yo le dije, no, estamos buscando, aparentemente el ratón se ve bien, no tiene ningún problema evidente. Me dijo, ¿ustedes le han hecho algún insulto de alguna enfermedad intestinal? Y yo le dije, no. Me dice, a mí me parece que las mucosas del colon, también del intestino delgado, lucían un poquito más cortas que las del wild type, lucían más estrechas, ¿no? Eso era algo que para él era evidente, pero para mí no en aquel momento. Y me dijo, ¿por qué él hacía este modelo en su laboratorio de forma rutinaria? Me dijo, ¿por qué no le hacemos una inducción de carcinoma? Yo le había explicado que esta proteína había sido descrita como una cytokeratin associated protein, que quizás era muy prometedor lo que él me estaba proponiendo. Yo le transferí los ratones, los que tenía en ese momento 5 wild type y 5 knockouts, al laboratorio de él, y alguien incluso blinded, o sea, a ciegas, sin conocer el genotipo de los ratones que yo transfería, pues fueron 2 cajas, hizo este ensayo.
Este ensayo, lo que se le hace al ratón es inducirle un agente mutagénico y después someter al ratón a varios ciclos de inflamación, inducir inflamación. Es como inducir inflamación, pero crónica. Primero hay un ciclo de inducción de inflamación, dejas al ratón recuperarse por 2 semanas, después otro ciclo de inducción de inflamación, lo dejas recuperarse por 2 semanas y así sucesivamente. Después de 3 ciclos de inflamación, a las 10 semanas el ratón desarrolla carcinomas que son de colon. Y la manera de inducir la inflamación era con este químico que se llama dextran sodium sulfate, que es la manera más clásica de inducir inflamación en el campo de la biología gastrointestinal. Y es tan simple como que esta sustancia hace que la capa de mucus sea permeable y la permeabiliza, y entonces las bacterias se ponen en contacto con el epitelio. Llega un momento que se rompe el epitelio, se rompe la barrera y las células inmunes que están en la lámina propia desarrollan una respuesta inmune. Bueno, nosotros hicimos el ensayo, transferimos los ratones. Cuando después del primer ciclo, a mitad de esta tercera semana, Hussein y la persona del laboratorio que estaba haciendo el experimento nos contacta y nos dice: hay una de las cajas de ratones que hay tres ratones que murieron y ahí los otros 2 están en muy mal estado. Esa caja de ratones eran los 5 ratones knockout. Para nosotros era una sorpresa. Primero porque Hussein lo que me dijo es: estos ratones todavía no tienen ningún tumor en este momento. Estos ratones no resisten la colitis, no soportan que uno lo induzca a la inflamación. Para nosotros, de hecho, el resultado fue sorpresivo porque hasta ese momento en mi cabeza esta era una proteína asociada a tumor. O sea, se supone que en los tumores estaba en alta abundancia. Mi supuesto era que el wild type, que tiene la proteína, iba a tener más tumores que el knockout, que el knockout quizás iba a ser resistente a los tumores. Pues lo que pasó fue exactamente lo contrario. Y para mí la cosa fue que de todas maneras es un resultado muy interesante y ahí partió todo. De este resultado partió todo. Ahí nos pusimos en contacto con el departamento de gastroenterología aquí de la Washington University, que tiene un departamento muy enfocado a la inmunidad mucosal, con muy buenos investigadores, y empezamos a hacer este modelo de inducción de colitis mucho más en serio y aprender mucho al respecto. La primera cosa que aprendimos es que la microbiota es algo tan importante en la biología gastrointestinal que todos los ensayos que se hagan necesitan hacerse en hermanos. Los ratones tienen que ser hermanos porque la microbiota viene desde que ellos nacen, viene de la mamá, están juntos en el útero, y entonces las comparaciones hay que hacerlas en animales que tengan más o menos similar microbiota. Cambia la microbiota, el output de cualquier resultado puede ser distinto. Yo había tenido este resultado en animales que no eran hermanos, solo eran animales de la misma colonia. Los animales de la misma colonia tienden a tener igual microbiota, pero hay ciertos cambios de caja a caja, y para uno evitarse esos cambios, lo que hace es cambiarle los bits, el piso de la caja, la intercambia entre los animales con frecuencia, después del weaning, después que lo desteta. De todas maneras, nosotros decidimos, obviamente, hacer todos estos ensayos nuevamente en animales que fueran hermanos, y ahora les voy a contar lo que obtuvimos. Mientras tanto, nosotros hicimos un screening mucho más detallado. Antes nosotros habíamos tomado una
digamos, una rosca de colon en el medio, ¿sí? Una preguntita, quizás ya lo dijiste. ¿Ya tú sabías en este momento que los BK estaban expresados en estos tejidos? Se sabía que BK estaba expresada en células epiteliales, se sabía que la BK estaba expresado tenía que ver con la secreción de potasio, pero no se sabía en qué tipo celular. Ok, gracias. Yo creo que, de hecho, te digo más, en este momento, estamos hablando del año 2017, la idea... ¿Alguien está hablando? Jesús, ponte en mute. Gracias. Ok. En este momento, la idea que se tenía era que BK probablemente estaba expresado en todas las células epiteliales. De hecho, cuando yo empecé en este proyecto, que encontré el RC26 solo en las células secretorias, mi idea preconcebida era que quizás en las células secretorias BK estaba con el RC26 y en las células, digamos, los enterocitos estaba solo o con otra subunidad. Pero ahora yo les voy a contar lo que hemos encontrado. Ya te digo, hicimos el screening de colon de expresión, porque nosotros queríamos saber primero en qué célula está expresado, ¿no? Y para eso teníamos que hacer un screening de colon más detallado, porque este es el colon entero del ratón, desde el ciego hasta el ano, y quizás en las partes más proximales, más distales, más mediales, la expresión cambiaba, era distinta, o se expresaba en la capa de músculo liso, o en la lámina propia, o en otro tipo de células, dependiendo de la posición del colon. Y entonces hicimos esto que consiste en fijar el colon entero, desde el anus hasta el secum. Esta es la parte más distal, y después lo que hicimos fue cortarlo en varias partes. Estos experimentos lo hicimos muchas veces. Fijarlos todos juntos en el mismo bloque y teñirlos. Y esto fue lo que encontramos. La expresión mayor es en la zona más distal. Hay un gradiente creciente de expresión del RC26 de la parte proximal hacia la zona distal, y aquí están los highlights de estos segmentos. Aquí los tejidos están solo teñidos con el sustrato de la beta-galactosidasa. Aquí no hay counter-staining. Pero a estas alturas ya yo sí sabía decir bien cuándo una célula era goblet. Todos estos aparentes huequitos que se ven aquí son células goblet. O sea, mientras te alejas de la zona distal, quizás hay células goblet que no tienen la tinción. Todavía nosotros tenemos interés en testar las partes más distales del colon en PatchClam, a ver si la proteína está funcionalmente en el canal o no. Después de encontrar esto, que la expresión del canal es en gradiente, ¿alguien tenía una pregunta? ¿Escuché algo? ¿No? Nosotros lo que hicimos fue hacer registros de PatchClam en células de colon. Y por alguna razón no me puedo cambiar a la siguiente slide. Ustedes me escuchan, ¿verdad? ¿Me escuchan? Perfectamente. Sí. Bueno, déjame compartir de nuevo. Ustedes ven mi presentación, ¿verdad? Vemos la presentación, pero en modo... Ahora sí estás perfecto. Ok. Bueno, les decía, la expresión es en gradiente. Las zonas distales tienen una mayor expresión. Nosotros confirmamos de nuevo que la expresión era en células goblet. Hicimos de nuevo, esta es la tinción con PAS en la parte distal del colon, y aquí es claro que las células que tienen una bolita rosada, que es el gránulo de mucus de mucinas, tienen la tinción azul,
aquí todas las células no están en el mismo plano, por eso no se ven todas con los dos colores. La expresión era a lo largo de toda la cripta, todas las células azules tenían la tinción rosada, y había células también en el brush border, como se llama, en la parte más luminal, que las células más maduras también tenían el arcitonicic. O sea, estamos cada vez más convencidos que la tinción era exclusiva de Goblet. Nosotros lo que hicimos fue cambiar la manera de fijar el tejido. Empezamos a usar métodos de fijación un poquito más prolongados, cuidando la beta-gal, pero fijando el tejido a ver si lográbamos detectar alguna señal en otra parte que no fuera epitelial, si estaba en la lámina propia o si estaba en el músculo liso. Y la verdad es que incluso prolongando el sustrato hasta 24 horas, cambiando la fijación con paraformaldehído, con glutaraldehído, con diversos tipos de fijación, la tinción seguía siendo exclusiva del epitelio. Esto que les voy a mostrar también aquí es ya la pregunta era, a contestar aquí era saber si había alguna diferencia morfológica seria o severa entre el knockout y el wild type. Esto fue a sugerencia del grupo aquí de biología gastrointestinal, y en este caso los tejidos si están fijados extensivamente, y en este tipo de tinción se pueden ver la morfología de las células con mucho más detalle. Aquí los núcleos de las células están teñidos con hematoxilina, y la tinción PAS se ve solo exclusivamente en los gránulos de mucinas. Y de este análisis, digamos, histológico un poco más riguroso, nosotros encontramos que no había diferencias drásticas en la morfología del colon entre el knockout y el wild type, pero sí había las criptas del knockout eran un poquito más cortas que las del wild type, y esa diferencia es significativa. No había diferencias en el número de goblet por cripta, o en el espacio, en el ancho de esta parte de la lámina propia, o otros detalles morfológicos. Nosotros después de esto, como les decía, decidimos contestar la pregunta si la presencia del arcitonicic en estas células implica efectos en canales BK, y para eso tuvimos la suerte de que hay un grupo sueco que tiene un ratón transgénico que tiene la mucina 2 que produce las células Goblet, la tiene marcada con mCherry. Hicimos el trámite con el grupo sueco, ellos nos facilitaron el ratón. Tuvimos mucha suerte porque además el ratón había sido transferido 6 meses antes aquí a WashU, a la universidad, al grupo de inmunidad mucosal de aquí, y con la autorización del doctor Gunnar Hansson, nosotros tuvimos el ratón y pudimos hacer los experimentos en relativamente corto tiempo. Y para hacer los experimentos de PatchClam lo que hicimos fue hacer una disociación de las criptas del colon distal, que es donde más se expresa la proteína. Cuando uno pone el colon en una solución con muy bajo calcio y lo sacude, las criptas se detachan, se desprenden las criptas enteras de esta parte de arriba y se quedan solitas así. Aquí la cripta está mirando hacia abajo, está en dirección opuesta. Y bueno, en esta configuración, si tú tienes las células Goblet son fluorescentes, puedes visualizarlas muy bien y hacer el PatchClam de una forma muy straightforward. Nosotros usamos este approach y decidimos patchar células fluorescentes y células no fluorescentes y ver si encontramos las corrientes. Y esto fue lo que obtuvimos. Esto es en células fluorescentes. En células fluorescentes, en todas las células fluorescentes que patchamos, no importa a qué altura de la cripta estuvieran, las células fluorescentes son células que producen la mucina 2 y por tanto son Goblet, tienen la identidad de Goblet. No importa a qué nivel de diferenciación estén. La corriente
tiene todas las características de tener el RC26. Este resultado fue confirmado porque nosotros también obtuvimos de cruzar el ratón, este ratoncito fluorescente con nuestro knockout. Obtuvimos ratones knockout que también tuvieran células goblet fluorescentes y el knockout pierde el corrimiento en la curva de activación de la corriente. Estos registros fueron hechos en condiciones, en gradientes iónicos de potasio, que son las condiciones fisiológicas de esta célula, y hechas a muy bajo calcio intracelular, porque nosotros queríamos saber si las células tenían el RC26. Entonces, toda la corriente de BK que íbamos a ver, sobre todo en este rango potencial, era la que tuviera el RC26. Decidimos llegar hasta potenciales mucho más positivos para tener la posibilidad de ver canales que no tuvieran el RC26, y por eso llegamos, al final terminamos barriendo el rango de potenciales de menos 100 a más 200. Nosotros confirmamos que esta corriente es BK vía farmacología. Esta corriente se bloquea reversiblemente con 5 milimolar de TA, de TA, y además paxilina, que es un bloqueador específico de canales BK, especialmente en esta concentración de 200 nanomolar, bloquea hacia el 100% de la corriente. De estos experimentos, no solo nosotros concluimos que los canales BK en goblet cell tienen el RC26, también concluimos que la presencia del RC26 define la funcionalidad del canal, y lo otro es que, y esto sí, no nos lo esperábamos, en condiciones de bajo calcio, los canales BK con el RC26 son la corriente catiónica más grande que tiene la célula. Todavía hay muchas más cosas que queremos averiguar de estas células en términos de corrientes de potasio y corrientes aniónicas, pero eso es historia del siguiente paper. Cuando hicimos los experimentos de PatchClam en las células que no son fluorescentes, que son las células que no son goblet, las goblet son en un ratón menos del 20% de las células epiteliales. Las enterocromafines son menos del 5%. Casi todas las células son del lineaje absortivo, son enterocitos. Este es el registro de corriente, digamos, típico que encontramos en esas células. Las corrientes son lineales, no tienen ninguna pinta de ser BK. Esto es para comparar una célula a la misma altura en la cripta, una fluorescente que tiene BK, como se ve la célula que no tiene BK, no tiene el RC26. La mayor sorpresa que nos dieron estos experimentos es que en todas las células no fluorescentes que nosotros testamos, no solo no hay el RC26, no hay las unidades alfa. O sea, las células que no tienen el RC26 tampoco tienen BK, tampoco tienen alfa subunit. Y esa es, o sea, a mí me gustaría tener 100 células para decir esto bien concluyentemente, pero estos resultados de una manera sugieren muy fuertemente que los enterocitos del colon no tienen canales BK, y eso indicaría que la secreción de potasio que ocurre en el colon es mediada por goblet cell, es mediada por las goblet, enteramente. En este gráfico solo estamos mostrando que la corriente en estas células no fluorescentes es lineal, no es una corriente ómica, no es actividad por voltaje. Vivian, ¿sí? Una pregunta. Esa concentración de calcio 250 nanomolar, ¿cómo la determinan en estas células? Sí, a ver, los experimentos son en whole cell. Entonces, la concentración de calcio es la que tú tienes en la pipeta. Es una buena pregunta, es muy buena pregunta. En realidad, nosotros con la sonda de calcio solo podemos decir, o sea, la menor concentración que uno puede decir, digamos, con exactitud, que puede medir la sonda son 500 nanomolar. Lo que podemos decir es que la
aunque uno hace el cálculo tú sabes, de poner GTA con calcio para que quede esa concentración, cuando uno mide la solución, el calcio libre es menos de 500 nanomolar, con toda seguridad, pero no podemos decir cuál es el valor exacto. Por debajo de eso, no podemos decir. Pero este es el calcio basal. Nominal, claro, ese es el calcio basal que hay en una célula. Ya te digo, auxiliar, perdón, dime. No, adelante. Te iba a preguntar si esta subunidad auxiliar que acompaña el BK en estas células cambia la sensibilidad a calcio del canal. No la cambia. No la cambia. Ya eso es un paper de biofísica, pero no cambia. El canal sigue siendo sensible a calcio, solo corre el rango. Vivian, qué bueno verte. Mira, no entiendo una cosa. Lo que sugiere esta figura y algo no me cuadra y no sé qué es lo que no entiendo. Lo que está sugiriendo es que el único canal de potasio voltaje dependiente en estas células es BK. No hay ningún otro canal de voltaje dependiente. Eso me parece bien raro. A ver, en Goblet, al parecer, sí. A ver, estos registros son a bajo calcio, bajísimo calcio, ¿ok? Uno de los experimentos que a mí me gustaría hacer es, y está en mis planes, es hacer experimentos a, digamos, 1 micromolar de calcio. A ver, yo no espero que sea el único canal de potasio que hay ahí. De hecho, digamos, a ver, voy atrás. Aquí, al parecer, de los canales voltaje dependientes que se activan en este rango de 50 milisegundos, BK, al parecer, es el único que hay en Goblet. Esto es lo que dicen mis experimentos. En las células no fluorescentes, yo creo que esta corriente está mezclada. De hecho, yo iba a hablar de eso aquí. El potencial de reversión de esa corriente en la mayoría de las células está alrededor de menos 35, que no es el potencial de reversión teórico para el potasio. O sea, ahí lo que estoy viendo es una mezcla de corrientes. Pero para separar candidatos para que haya otros canales de potasio, sí hay. O sea, ahí está, y se sabe que está el IK, que es el canal de calcio activado por, el canal de potasio activado por calcio 3.1. Está el KCNQ1 con la unidad KCNE3, que es un canal, está K2P, KP, los canales de 2 poros, K2P channels, hay varios tipos que de hecho, el grupo de Valdivia, de Pancho Sepúlveda y Carlos Flores, ha hecho varios trabajos reportando esos canales ahí. Lo que pasa es que todos esos reportes no se sabe en qué tipo de células están. Probablemente están en los enterocitos. Por ejemplo, para nosotros... el KCNE3 lo que hace es que hace que el canal parece que fuese no voltaje dependiente. Exacto. Entonces, de hecho el IK luce como un canal no voltaje dependiente, el KCN3 lo que hace es que luce como un canal que es no voltaje dependiente. Exacto. Mi apuesta es que la mayoría de estos canales los voy a encontrar en esta célula. Ya. Pero en mis Goblet, cuando yo suba el calcio, yo voy a ver todos los canales que son dependientes de calcio que no puedo ver a bajo calcio. Probablemente quizás tengan el IK, que es el canal de calcio activado por canal de potasio activado por calcio 3.1. Ya. Pero sí que canales enteramente voltaje dependientes en Goblet, yo creo que BK es el único. En Goblet. Ahora, en estas no puedo decir. En las células no fluorescentes no puedo decir. Es una muy buena pregunta, by the way. Ok, gracias. Bueno, eso decía que la suposición nuestra es que esta es una corriente mezclada de varias conductancias y que en realidad las células no fluorescentes, después de ver este hallazgo, es un tema, se abre una puerta ahí que ellas solas pueden dar un paper.
O sea, hay mucha farmacología que aplicar aquí para discriminar cuáles son los canales, no solo de potasio, sino los canales aniónicos. Una vez que nosotros entendamos todas las conductancias que hay en estas células, yo creo que vamos a entender mucho mejor la fisiología de estas células. Como comparación, decir que la densidad de corriente que estamos viendo en las células goblet es muchísimo mayor que en las no goblet, cosa que no es sorprendente porque BK es el BK, ¿no? Es el canal de conductancia grande, o sea, la densidad de corriente que el BK provee es mucho mayor que la de otros canales de potasio. Y como comparación es que las células fluorescentes y las no fluorescentes en realidad no tienen una gran diferencia de tamaño. Hay una cierta, pero no es la gran cosa. Y solo decir de nuevo que según estos experimentos, yo me atrevo a decir que si en al menos una célula, yo no vi BK de las 16 que paché a lo largo que pachamos, que no fui yo sola, a lo largo de toda la cripta, eso quiere decir que probablemente BK no está en los enterocitos. Yo terminé diciendo en la diapositiva anterior que una de las conclusiones que se derivaba de aquello, el resultado era que quizás toda la secreción de potasio en el colon, la secreción de potasio es lo que sale del colon, que ya se había descrito que ocurría vía BK Channel desde el año 2006, ocurría probablemente entonces desde las células goblet y estaba mediada por canales que tenían la proteína LRC26. Estos experimentos en el año 2006 se hicieron en Using Chambers, en este tipo de experimento de electrofisiología en el que se pone el tejido completo, o sea, se pone la mucosa entera, se quita el músculo liso y se pone lo que es recta, que tiene el epitelio y la lámina propia, se pone y tiene el lado apical y el lado vasolateral. Estos experimentos son en condiciones bien fisiológicas porque el experimento se mantiene a 37 grados y se burbujea el tejido con oxígeno y además se hacen soluciones Krebs que son con los gradientes fisiológicos de todos los iones. En estas condiciones, cualquier corriente que uno ve es el resultado de todas las células contribuyendo al flujo iónico. O sea, aquí uno no puede decir esto viene de esta célula y esto de esta otra, pero con farmacología se puede distinguir cada uno de los componentes. Teniendo este antecedente, lo que nosotros teníamos como hipótesis era que si la secreción de potasio ocurría vía BK, probablemente la secreción de potasio iba a ser dependiente de la proteína RC26, y entonces decidimos evaluar en experimentos de Using, o de Using Chamber, que es como se pronuncia correctamente, los animales knockout del RC26, los de la unidad alfa, que también teníamos este knockout que nos dio Andy Meredith de la Universidad de Maryland hace algunos años, y vamos a comparar los wild type con estos dos tipos de knockout. Y esto fue lo que obtuvimos. Nosotros, déjeme decirle rapidito, aquí si uno toma como sistema de referencia el lado seroso, estos experimentos fueron hechos poniendo la diferencia potencial entre el lado basolateral y apical a 0 milivolt. Entonces, la corriente, una corriente que vaya en la dirección serosa, mucosa, que sea positiva, se va a ver como una deflexión hacia abajo, y una corriente que sea negativa se va a ver como una deflexión hacia arriba. Más allá de eso, lo que les puedo decir es que cuando uno monta el tejido, lo deja estabilizarse por 30 minutos, el registro de corriente que uno tiene es bien estable. La corriente basal del knockout de la alpha subunit es
exactamente la misma que la corriente basal del RC26 knockout, y las dos son mucho más positivas que las del wild type. Estos son 3 registros independientes superpuestos uno a otro para ver la diferencia. Nosotros, para saber, digamos, corriente basal es consistente con que hay una secreción de potasio que no está cuando no hay alguna de las 2 unidades de BK. Para confirmar esto, usamos 5 milimolar de TEA. En el wild type, 5 milimolar de TEA produce una deflexión de corriente hacia arriba, como si bloqueara una corriente hacia abajo, que se ocurre muy rápido y en transcurso de un par de minutos se llega al steady state. Ese boom no ocurría en los knockouts. Y esa diferencia es lo que yo muestro aquí en este gráfico. El rojo y el verde están mucho más altos que el gris. Nosotros además, estos experimentos son todos hechos en hermanos, en animales que son knockout y wild type, obtenidos de cruzar heterocigoto, y los animales son hermanos, y es así en todo este paper. Los wild type de 26, los wild type de BK son iguales, y la corriente basal es distinta y es muy parecida en el knockout de 26 que en el knockout de la unidad que forma el polo de K. Nosotros terminamos estos experimentos poniendo forscolina porque bueno, nosotros queríamos asegurarnos de que estos tejidos no respondieran porque estaban muertos. O sea, nosotros terminamos todos los experimentos con un agonista que fuera potente, que supiéramos que los tejidos responden a eso. Y bueno, la forscolina demuestra que nuestros tejidos son viables, están bien. La ausencia de respuesta es sencillamente porque los canales no son funcionales, no hay canales funcionales. O sea, eso nos dice que los canales necesitan el RC26 para responder en condiciones de reposo. Esto todo es arresting conditions. Y es una confirmación más de ese hallazgo. En estos gráficos es solo los promedios. Aquí están los 11 animales que evaluamos. Los experimentos son muy reproducibles. Los 6 animales que usamos en los BK knockout y los 10 animales wild type, todos se comportan de la misma manera. Este bump es muy claro en los wild type, y la ausencia del bump es muy clara en los knockouts. Y bueno, este es el cambio de corriente de using que vemos como efecto de aplicación de TEA. Una pregunta más o menos evidente que vendría aquí es por qué no usamos iverotoxina, que es por ejemplo un bloqueador más específico, y lo tratamos y lo intentamos. La cinética del bloqueo por iverotoxina es bastante más lenta que por TEA, y primero lo que nos pasaba era que se demoraba tanto en llegar al steady state que se nos morían los tejidos. Y la segunda razón es que es muy difícil de lavar la cámara después que uno pone iverotoxina. La iverotoxina se pega en la cámara y es muy difícil de lavar. Eventualmente buscaremos la forma de establecer los experimentos con iverotoxina. Bueno, la principal conclusión de esta figura es que la secreción de potasio, al menos basal, en colon, está mediada por canales PK que tienen el RC26. Y finalmente, estos son los resultados de la inducción de colitis. Aquí ya ven la cantidad de animales que evaluamos. Estos animales eran entre más de 7 camadas distintas. Y aquí están averajados, o sea, están promediados todos, pero son de distintas camadas para asegurarnos
que no es un efecto de la camada o del tiempo. Cuando a los animales uno le induce la colitis por dextran sodium sulfate por 7 días, los knockouts, la mortalidad en los knockouts es muy grande. 2,5% de DSS, por cierto, es una dosis no muy alta. Se usan hasta 5% de DSS y esto se usa en el agua que toman los ratones. El ensayo a los 7 días se cambia a regular water y ahí es donde uno ve los cambios más drásticos. Empiezan a morir. En realidad, los protocolos de la universidad no nos dejan, que son bastante estrictos con cuidar los animales y nosotros lo que tenemos es que monitorear el peso de los animales todos los días y una vez que el animal alcanza un límite del 70% del peso con el que empezó, porque los animales se van deshidratando porque empiezan con diarrea, después la diarrea se vuelve sanguinolenta y se empiezan a deteriorar. Una vez que tienen el 70% del peso, hay que hacerle eutanasia. Y en realidad, por eso el valor que pongo aquí es los animales que están por encima del 70% del peso, porque es el parámetro que yo puedo medir al final. Si uno sube la dosis de ese, el efecto es más drástico, las diferencias son más grandes. Y bueno, si uno toma una muestra aquí en el día 7, que es cuando se acaba el tratamiento, y hace un estudio histológico del colon de estos animales, las diferencias son muy grandes. Las diferencias histológicas son muy grandes. Hay maneras de cuantificar la inflamación mediante histología, y eso fue lo que hicimos en estos gráficos. Las diferencias entre los ratones knockout y los wild type son muy grandes en términos de la inflamación, la extensión de las úlceras que se le hacen a los animales como producto del tratamiento y la pérdida de la cripta. Si ustedes se dan cuenta en esta imagen que está a este nivel, que es 1 centímetro del rectum, es bastante la distancia, todavía en los animales knockout no hay ninguna traza de criptas. En los wild type ya hay en esa zona. Bueno, este es el fenotipo del ratón. Nosotros evaluamos también los animales knockout de la subunidad alfa y el fenotipo es incluso más profundo porque la subunidad alfa está expresada en el músculo liso y con una gran abundancia. O sea, nosotros predecimos que los animales knockout de la subunidad alfa además tienen problemas de motilidad intestinal. No solo tienen problemas epiteliales, sino tienen problemas de motilidad intestinal. Y bueno, al final el mensaje a tomar de este trabajo es que las células goblet cell tienen canales BK que están asociados con la proteína LRC26 y que estos canales representan la corriente principal catiónica de estas células cuando el calcio intracelular es bajo, es decir, a condiciones de reposo. La presencia de LRC26 es decisiva para la funcionalidad de estos canales, lo que nosotros contribuyen a la secreción de potasio en reposo. Y luego una preguntita antes de que sigas con las conclusiones. Los BK channels son conocidos porque hay muchas isoformas, ¿no? Tienen muchos splicing. Sí. Tienen splice variants. No sé, me imagino que tú lo has preguntado. Esta subunidad LRRC26, ¿tú predices que va a interactuar con todas las isoformas, que tiene presencia por algunas? O... Sí, yo creo que interactúa con todas. Por suerte, la splice variance que está en las células epiteliales, se sabe, en las células epiteliales del colon. Desde antes que se descubriera el LRC26, la splice variant de la BK alfa
se sabe que es la zero, y está descrita en un paper. Y se sabe ya sabemos que la ARC-26 interactúa con esa. O sea, y si interactúa con todos, entonces hacer estructura-función es muy difícil, ¿no? Para saber dónde específicamente está influenciando esta single helix. Bueno, ya se sabe que se sabe que el dominio de transmembrana y el dominio C-terminal de la proteína es lo que produce el shift. Okay. Pero el segmento específico, se sabe, por ejemplo, que las cargas del C-terminal son muy importantes. Se sabe que hay un pedacito en el centro del transmembrana que también son importantes. Yo creo que eso es al detalle todo lo que se sabe, al detalle más. Pero, por ejemplo, nosotros sabemos, y esto es de mis experimentos de biofísica, que si uno coexpresa la alfa subunit con la LRC26 heterólogamente y la expresa en ovocitos y pone el parche a 0 calcio intracelular, la interacción es lábil porque el efecto de BK de LRC26 se pierde con el tiempo. A los 10 minutos se va el efecto. Yo no sé si la proteína está ahí todavía en la membrana, pero el efecto se pierde. Sin embargo, en las células HEC, que son mamíferos, no pasa eso. Y eso es muy interesante también. Cuando tú dices, Vivian, cuando tú dices que el efecto se va, ¿eso es en patch o eso es en patch? En patch, en inside out patches, si uno escinde el patch de la membrana, creo que aquí yo tengo esquemita en el principio. Claro, si uno escinde el parche y expone el parche solo así a 0 calcio, después el tau es 10 minutos, a los 10 minutos, no, un poco menos, entre 7 y 10 minutos, el efecto de la LRC26 se pierde. O sea, en vez de tener una single Boltzmann, empiezas a tener 2 Boltzmann, una correspondiente a canales que no tienen BK y otras a canales que tienen el LRC26 y otras canales que no tienen el LRC26. Ok, y si tú agarras el parche y se lo metes otra vez al huevo, como lo han hecho con lo que tú hace muchos años. Eso no lo he hecho. ¿Tú sabes eso lo que no estoy diciendo? ¿No? Sí, sí, sí. Se lo meten otra vez y para ver si se recupera. Lo que te puedo decir es que yo he probado PIP2, Okay. y no lo recupera. Y también te puedo decir que si dejas el parche en vez de 0 calcio a 10 calcio, a alto calcio, en una configuración que favorezca el estado abierto del canal, el efecto se mantiene por largo tiempo. Es como el efecto de la LRC26 se queda ahí, cuando está haciéndolo se queda. Ya. Es como state dependent. Sí. Eso es lo que estaba pensando. Y esa parte yo la encuentro muy interesante. Por ejemplo, esta unidad está en glándulas salivales también. Y también está unida a BK en glándulas salivales y la corriente está ahí y todo. Si tú haces estudios de la saliva, ha encontrado fragmentos de esta parte extracelular de la proteína, cuando hacen, no sé, proteómica de la saliva. O sea, no sé si la proteína se desprende y se exocita, la tiran a la saliva, se va en el líquido salival, pero no el BK. O sea, la unión es lábil, no es como la de las beta subuniones, yo creo que es mucho más compacta que la del LRC26. Y yo lo encuentro eso muy interesante. Sí, me parece súper interesante también. Vivian, hay una pregunta en el chat de Hans que dice, Hola, ¿tienes Hans. planes de usar, la viste? NS11021 en los ratones knockout y ver si viven más. Oh, sí, una de las cosas que queremos hacer es rescatar el fenotipo. Queremos activar en los knockout el BK, sí. Muy buena, sí, Hans. Queremos activar BK en esos ratones y hacer el fenotipo, a ver si lo rescatamos, si lo sobreviven.
De hecho, hicimos un intento ya usando malotoxina. Lo que pasa es que la malotoxina es una droga muy sucia y muy pesada de trabajar porque también es muy hidrofóbica y se pega a todos lados. Súper. Vivian, ¿necesita la subunidad alfa a esta subunidad auxiliar para expresarse en la membrana, en estas células? No. A ver, la respuesta correcta es no estoy segura, pero yo creo que no. Yo creo que no. No es como las betas, que cuando quitas la beta, la alfa... mi respuesta es no. A ver, en realidad, mira, este es el experimento que hemos hecho nosotros. En el knockout, nosotros hemos hecho, por ejemplo, Western blot y la unidad alfa está ahí. O sea, no es como que ellas, si no está una, no está la otra, como pasa con las betas muchas veces. Okay. En esta no es el caso. Ya te digo, no hemos hecho el inverso, no hemos hecho el RC26 en los knockouts de alfa, Western blot. Eso no lo hemos hecho. Pero mi predicción es que no se necesita, quizás no vienen juntas desde el retículo como pasa en las betas. Bien. Oye, Yo, por ejemplo, tengo mucha curiosidad, perdona David, de saber si esta unidad regula otros canales. No sé. Claro, porque además esa parte extracelular, o sea, que de estas gamas podrían tener por sí mismas. Sí, o si, como ella es tan, digamos, tan independiente, si regula otros canales de potasio, si interactúa con otras cosas, si activa, no sé si reconoce una secuencia bacteriana, si ese tipo de cosas. Tengo mucha curiosidad de esas cosas también. David, me estabas preguntando algo. Sí, la verdad es una pregunta de ignorante. A ese nivel del epitelio, yo los quiero ver. ¿Cómo se ve la colitis? ¿Cómo se ve la colitis y cómo tú crees que el canal de potasio protege contra la colitis? Esa es muy buena pregunta. Eso es un bache que tenemos en el paper, ¿no? Nosotros no tenemos la conexión entre la fisiología de la goblet y la colitis. Nosotros estamos suponiendo nada más. Mira, de hecho, voy a compartirte esto. Esto lo preparé. ¿Ustedes ven mi pantalla? No. No todavía. No todavía. Ok. Mira, la verdad es que nosotros estábamos por abordar esa pregunta cuando empezó lo del COVID y al final decidimos que teníamos que publicar el paper porque el COVID iba a ser muy largo. El problema es que con el COVID, por cierto, esta es ahora que la veo, una diapositiva muy importante y yo no la había presentado y es a toda la gente que quiero agradecer, a todos los miembros del laboratorio de Chris, a Matt Shorba, que es un médico gastroenterólogo especialista en goblet cells, a Hong Shen, bueno, ya vieron por dónde partió la cosa, y a Jenny Gustafson y otros profesores del departamento de gastroenterología que han sido también muy importantes en las consultas que yo he hecho para este proyecto, y también a las fuentes de funding. Lingel ha sido extremadamente supportive para que yo pueda hacer esto, porque con este funding solo no alcanzaba para hacer todo lo que yo he mostrado aquí. Y a ver si puedo mostrar la otra. Esto es lo que yo estaba queriendo hacer cuando empezó el COVID y tuvimos que minimizar las colonias a nada. Esto es un ensayo de medir las propiedades del mucus. Ups, no sé qué hice. Aquí está. A ver, esto es de un paper, esto no es mío, obviamente. Esto es solo para poner un ejemplo de cómo se pueden medir las propiedades del mucus. Hay una manera de que si tú abres el colon y lo pones
mirando hacia arriba y le aplicas fluorescent beads, la capa de muco, este tejido, esto se hace ex vivo, es como si fuera en una using chamber horizontal, en vez de vertical horizontal. Si le ponen fluorescent beads arriba, la distancia entre el tejido, que es esta tinción violeta, que es un colorante vital, y las beads te dan el espacio de mucus que hay en la capa de mucus. Hay modelos de colitis donde esa distancia es nada, y eso es una... estas beads, estas perlas son del tamaño que tienen las bacterias. Si pasan las perlas, pasan las bacterias, lo que quiere decir que en estos ratones las bacterias están en contacto con el tejido y probablemente eso genera inflamación. Estos son los resultados que tengo hasta ahora. O sea, los animales que he podido evaluar son los alfa knockout, pero sí, la capa de mucus. Aquí yo no tengo el colorante vital, pero lo voy a tener. No tengo la tensión del colorante vital, pero aquí lo que uno hace es que en un confocal, en este caso estos no son resultados de confocal, son de un microscopio normal, pero lo que hace en confocal es tomar un seed stack de las capas y entonces ves la altura del mucus y en el wild type son 200 micrones, como está descrito en muchos otros papers en el BK alfa knockout. Hasta ahora, en los resultados que nosotros tenemos, es mucho menos, mucho menos. Incluso hay algunas bits que están en contacto con el epitelio. Esto podría ser la razón, aunque no la única. Yo no puedo descartar que el animal tenga otros problemas. Por ejemplo, ya vimos que las criptas eran más cortas. Yo sé que, por ejemplo, hay células muy en el fondo de la cripta que también se tiñen de azul. Yo todavía no sé si son células que son goblet muy al principio de la diferenciación o si son stem cells. Si fueran stem cells, probablemente hay problemas de proliferación. Y probablemente eso contribuya también, porque una vez que el animal sufre un insulto, si no tiene capacidad para regenerar el tejido de la misma forma, probablemente no sobrevive. Y si me preguntas a mí, yo creo que hay un poco de todo. Y tengo muchas ganas de averiguarlo, ¿no? Hay otra pregunta, Vivian, no sé si la dejé. Hay otra. Ok. Estos ratones presentan, Helmut Sánchez, estos ratones presentan un problema renal o auditivo donde hay alta movilización de BK. Eso también es una buena pregunta. Valdría mucho la pena evaluar algún fenotipo renal. A ver, una cosa que para mí es evidente es que necesitas el insulto para ver el fenotipo, porque el ratón basal no tiene tantos problemas como para que sea tan evidente. El auditivo, no sé si tienen problema auditivo. En la audición, las unidades regulatorias que está es el LRC52, no es la LRC26. Eso es hasta donde sé. Pero sí, renal definitivamente valdría la pena evaluarlos. No sé si contesto la pregunta. Gracias. Hola, Vivian. Me encanta la pregunta de renal, porque una cosa que puedes también hacer es mirar la orina nomás. No hay capear la orina y hacer análisis, porque eso también te puede decir, y también el sangre, te puede decir algo de que si está funcionando o no sin tener ningún insulto, porque el animal es bastante increíble, que si tiene algún problema con renal, sigue funcionando, porque si no tenés función renal, no estás vivo. Entonces, una vez que estás vivo, pero entonces hay muchos mecanismos de compensación.
Entonces, quizás eso sería algo más fácil, sacar un poco de sangre y a mandarlo Sí, a análisis. sí, definitivamente, gracias, una buena, muy buena idea. Yo sé que, por ejemplo, en las células intercaladas de las nefronas está la unidad beta 1 o la beta 4. No me sorprendería que esta estuviera en alguna de las células. Y sí, valdría la pena averiguarlo, y quizás con la presencia de las otras ahí, quizás el animal compensa. Pero sí, definitivamente valdría la pena someter una muestra de orina y ver qué hay ahí. Bueno, ya, muchísimas gracias. Yo creo que ya debemos ir Sí. cerrando. Gracias a todos por su participación, a ti, Vivian, por tremenda presentación, y a David por presentarte. Y a Gracias a todos. Y a la gente de Chile por prestarnos su plataforma y ayudarnos a organizarnos. No, es un honor para nosotros. Es un placer además verte, Vivian. Muchísimas gracias por venir. Hay muchas más preguntas, evidentemente. Yo tengo unas cuantas, pero te las voy a hacer por el mail. Sí, yo las puedo contestar todas. Mándenmelas. Yo Sí, voy a copiarme gracias. el chat igual, por si acaso. Espectacular. Muchas gracias a todos y a todas. Fue otro encuentro buenísimo de la SOBLA. Gracias. A todos.